Continuamos con este capítulo, Mateo 9, versículos del 1 al 34. Estamos continuando también con este estudio acerca de las evidencias del reino. En este caso, parte 3. Para iniciar, vamos a orar y encomendar este tiempo en el Señor. Señor, gracias por este tiempo. Usted permite, Señor, que podamos seguir compartiendo de su palabra, todo lo que vamos aprendiendo. Queremos compartirlo, Señor, y si hay alguien, Señor, que está escuchando, que pueda salir bendecido, Señor, y que los conocimientos que adquiramos, Señor, podamos también compartirlos a otros y también ponerlos en práctica con nuestra propia vida. Así como siempre pedimos a usted, Señor, pedimos también en esta oportunidad que dirija eh, estas palabras que nosotros damos, el mensaje que queremos dar, Señor, que venga de usted. Guíenos, denos la sabiduría necesaria, las palabras correctas, Señor, que lleguen al corazón de las personas que están escuchando. Gracias, Señor, dejamos ese tiempo en tus manos. Amén. Cuando decimos evidencias del reino, nos hacíamos referencia a los milagros del Señor Jesús. Habíamos mencionado anteriormente que el Señor Jesús había sanado, por ejemplo, a un leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. ¿Cómo manifiesta su poder el Señor? Eh, Mostrando autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre las enfermedades. También el Señor calmó la tempestad durante ese tiempo, su recorrido, eh, durante ese ministerio en Capernaum. ¿Cómo podemos evidenciar el poder del Señor en esta situación? Mostrando su autoridad frente a la naturaleza. Es decir, los vientos y las olas le obedecen, decía. Es decir, el Señor tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre la propia naturaleza. También liberó a los gadarenos. Los demonios que estaban en estos dos hombres fueron sanados, fueron restituidos. Y esto demostró que el Señor también tiene autoridad sobre los demonios. Ahora vamos a seguir estudiando sobre qué otras circunstancias el Señor tiene autoridad. Leamos rápidamente Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Dónde se encontraba el Señor? En Capernaum. Quienes lograron poner, colocar, ubicar, en este caso, al paralítico delante del Señor Jesús? Fueron cuatro amigos. ¿Cómo tú puedes verificarlo? Comparando. Estamos analizando Mateo, pero también pueden encontrar referencias acerca de este episodio del paralítico en los evangelios de Lucas y de Marcos. Y es ahí donde nosotros podemos verificar que eran cuatro amigos. Por eso el Señor dice: por la fe de ellos, que el Señor concede quizás ese deseo. No sabemos específicamente cuál era el anhelo propiamente de ellos, si era que el Señor perdone sus pecados, que el Señor sane, pero es muy evidente que el deseo de ellos era que este paralítico sanara. Podemos también nosotros tener una idea de que el paralítico había hecho de todo quizás, y ellos tuvieron compasión de él, tuvieron esperanza en el Señor. También podemos decir que el propio paralítico, pero el esfuerzo que hicieron ellos demostró su fe por llevarlo directamente al Señor, porque todo estaba lleno. Si ustedes ven en la imagen, la casa donde se encontraba el Señor Jesús, que posiblemente era la casa de Pedro, estaba muy llena y no había espacio. Por lo tanto, ellos subieron al techo, hicieron un agujero, un orificio grande para que ellos pudiesen bajar al paralítico directamente hacia Jesús.
Miren todo el esfuerzo, todo el sacrificio por un hombre. Sus amigos estimaban mucho posiblemente a este hombre, tuvieron compasión de él, pero sobre todo tuvieron fe. ¿En quién? En Jesús. Aquí podemos observar que el Señor, eh, antes de sanarlo, lo primero que hace es perdonar los pecados. Es ahí que el Señor también quiere mostrar su grandeza, quiere mostrar su poder a la gente, a los escribas y a los fariseos que estaban eh, inconformes. Ellos decían, esto es una blasfemia. Primero recordar la diferencia entre escriba y fariseo. El escriba era aquella persona que tenía autoridad en las sinagogas, que conocía también de la palabra, era como un abogado actualmente, que conocía de las leyes y dirigía a todos los fariseos que iban en la sinagoga, ¿no? Por eso que Jairo, por ejemplo, era el principal de la sinagoga, posiblemente era un escriba. Y los fariseos también conocían de la palabra, pero su enfoque era más eh, representativo ante la gente, ante las personas. Mientras que los escribas, como su nombre lo indica también, se encargaban de transcribir, de registrar todo lo que vendría a ser la ley mesiánica, la ley de Moisés, del Antiguo Testamento propiamente. Que también podemos resaltar aquí el concepto de blasfemia. Blasfemia es un comportamiento que puede tener una persona de forma que vaya contra el Señor, de forma irrespetuosa. Eh, por ejemplo, ¿no? Un hombre que se crea Dios. No hay nadie que pueda ser igual a Dios. Sin embargo, aquí el Señor Jesús estaba mostrando que Él era Dios, verdadero hombre. Por eso es que Él dijo, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Más allá de decir por qué hizo primero esto y por qué lo otro, era porque a través del hecho de perdonar pecados estaba demostrando su autoridad como Dios, como su presencia de deidad en este momento. Él era Dios y por eso podía perdonar pecados. Es una característica muy importante. También podemos analizar de esta historia eh, que la fe es importante, creer en Jesús. Si tú te arrepientes, es importante que el arrepentimiento lleve una fe genuina en el sacrificio de Jesús para el perdón de tus pecados. Van a haber rechazos, van a haber siempre confrontación, va a haber siempre personas que vayan en contra de lo que tú estás decidiendo, en este caso seguir a Cristo. No tengas temor, confía en el Señor, Él está contigo. También para analizar otro pasaje en el mismo capítulo 9, de los versículos 18 al 26, hay dos circunstancias. Podemos encontrar aquí dos momentos. Una, que es la hija de Jairo, y otra, la mujer con el flujo de sangre. Vamos a centrarnos primero en la hija de Jairo y luego nos vamos a centrar rápidamente en la mujer con flujo de sangre. Pero vamos a leer todo el pasaje para poder entenderlo. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más bien, y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de nuestro Señor. Enfoquémonos ahora en la hija de Jairo. También es importante poder comparar con los otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas,
donde nos hacen referencia a qué características tenía la niña. La niña tenía aproximadamente 12 años. Estaba postrada, en cambio había propiamente, todos habían observado, los más cercanos, los que estaban en la casa, que ella había fallecido. Pero el Señor dice, ella duerme. Es una palabra que quizás podríamos decir, ah, sí, de verdad estaba durmiendo. Pero en realidad, sutilmente, el Señor decía, sí, ha fallecido, pero es una muerte corta, es una muerte temporal, porque yo voy a mostrar mi poder aquí. Es como cuando el Señor también habla de Lázaro, ¿no? Si ustedes revisan en el capítulo 11, Lázaro, en este caso Juan, el libro de Juan, capítulo 11, nos habla acerca de Lázaro. Y el Señor también hace referencia a que la historia es, Lázaro había muerto, pero el Señor dice Lázaro está durmiendo, ¿no? Lázaro duerme. Pero en realidad se refería a que Lázaro había fallecido. Y en esta circunstancia también hace referencia a que la niña había fallecido, pero el concepto de dormir era decirle sí, pero es un tiempo corto. Yo voy a despertarla. Yo voy a revivirla, en otras palabras. Y Jesús la resucita. ¿Qué frase utiliza? ¿Qué palabras utiliza? Talita Kumi. Niña, levántate. Niña, levántate. Eso lo vamos a observar en Marcos, por ejemplo, 5:41 al 43. También dijo que nadie lo supiera. Les dijo, no lo comenten, no se lo digan a nadie. Además le dijo a los padres, denle de comer. ¿Por qué no les había dicho que comenten, ¿no? ¿Por qué no deberían comentar lo que estaba posiblemente sucediendo, este milagro que el Señor había hecho? Porque muchas veces las personas, al enterarse de milagros, como el caso de lo que hacía el Señor, lo buscaban por situaciones sensacionalistas, para difundir su fama o para simplemente buscar deseos egoístas, solamente sanidad, sin una búsqueda de perdón o de arrepentimiento de sus pecados, cuando el Señor desea primero arrepentimiento de pecados. Ustedes van a encontrar mucho el concepto de y lo salvó, pero se hace referencia a que Él sanó su dolencia física, pero también puede ser tu alma, tu corazón, y el Señor te perdonó y te cambió, te transformó. En este caso el mensaje es de que el Señor tiene autoridad sobre qué? Sobre la muerte. El Señor Jesús es Dios y tiene autoridad sobre la muerte. Ahora analicemos un poco acerca de la mujer del flujo de sangre. Comparando con la niña, ella también tenía 12 años de tener este problema de flujo de sangre. Había visitado médicos, había hecho de todo, pero continuaba con este problema. Pero al igual que ella, como los amigos de este paralítico, tuvo fe. Ella tuvo fe. ¿En quién? En Jesús. Tuvo fe en Jesús. Con apenas tocar el manto, ella consideró que podía ser sanada. Y fue así, porque creyó. Y el Señor hizo esa pregunta. Mira, una pregunta que, ¿quién me ha tocado? Y si ustedes observan, la respuesta de los apóstoles dice, pues Señor, estamos entre la multitud, todos de alguna otra manera están muy pegados a ti, te han tocado posiblemente. Pero la pregunta sería, ¿por qué ellos no recibieron sanidad, lo que buscaban? Porque no tuvieron fe en Jesús. Pero ella sí la recibió porque tuvo fe. Pero partiendo de la pregunta, el Señor también quería algo más de ella. Quería que ella testifique, que no se avergüence del Señor. Dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y es lo que ella hizo. Reconoció ante la gente con temor, con miedo, porque pensó que iba a ser juzgada quizás, pero el Señor no la juzgó. Y ella dijo, sí, Señor, tú me has sanado, tú me has cambiado, tú me has restaurado. Y es lo que el Señor quiere para ti y para mi vida, que demos testimonio público ante los demás, ante la gente, ante el mundo, que el Señor nos ha transformado, que el Señor nos perdonó y ahora desea que vivamos por fe, que vivamos en santidad, confiadamente en su poder. Para ir finalizando, hay otros dos pasajes más, ¿no?, que hacen referencia, por ejemplo, en Mateo 9, versículos 27 al 31. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muy bonito. También, ¿qué tuvieron ellos? Fe. Pero es interesante resaltar el concepto o la frase de hijo de David. ¿A qué hacía referencia? En el Antiguo Testamento, David, recuerden la historia de David, fue rey de Israel, y los profetas, como Isaías, por ejemplo, decía que se levantará un nuevo rey. Este rey lo conceptan como Mesías, ¿no? El ungido. Y en este caso, ellos, al decirle hijo de David, estaban diciéndole: Señor, tú eres ese ungido, tú eres ese Mesías que tanto esperábamos. Y creemos en ti y tenemos fe en ti. Y el Señor les estaba probando. ¿Creen realmente? Ellos dijeron: sí, creemos, porque tú tienes autoridad. Y el Señor los sanó. Pero pidió que no lo comenten por lo que ya les había dicho. Muchas de las personas buscan sensacionalismo, no buscan fines sinceros. Puede haber sanidad, pero no arrepentimiento. Y el Señor quiere arrepentimiento, quiere sinceridad en tu corazón, que tú seas transformado, que tú seas cambiado y permitas que el Señor realmente transforme tu vida. Aquí podemos observar que el Señor es Dios, que el Señor es Mesías, el Mesías esperado. Y por Él y para Él nosotros vivimos. Ya el último milagro, completando los 10 milagros del Señor, estaría en Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 34. Dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera estos demonios. Es interesante porque el Señor mismo dijo en su palabra, en uno de los pasajes de los evangelios: ¿cómo puedo yo echar otros demonios, ¿no? Por ti mismo, ¿cómo puedes hacerlo, ¿no? Es como decir, ¿cómo Satanás puede echarse fuera a sí mismo? Sería ilógico, pero no comprendían las personas que el Señor tenía la autoridad para echar fuera demonios, para transformar vidas, para cambiar. ¿Cuál era la causa de la mudez, de que no podía hablar esta persona? Porque estaba endemoniado. El Señor echó fuera el demonio y éste habló. Esta persona fue restaurada, cambiada, fue sanada. Los fariseos no entendían definitivamente la autoridad y el poder de Dios. Entonces, para concluir, hemos visto que el Señor hizo 10 milagros en todas estas evidencias del reinado de nuestro Dios, del reino de los cielos, y podemos concluir de que nuestro Señor Jesús tiene autoridad para sanar enfermos. Eso lo hemos evidenciado en los milagros del leproso, del siervo del centurión, de la suegra de Pedro. Hemos visto que el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza. El ejemplo que podemos ver de ese milagro fue cuando el Señor calma la tempestad. Los vientos y las olas lo obedecieron. La propia naturaleza lo obedece, porque el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza. El Señor tiene autoridad sobre los demonios. Hemos visto los demonios que de estas dos personas de Gadara, de este último, en este caso del mudo. El Señor tiene autoridad sobre los demonios. Se postran delante de Dios. También tiene autoridad para perdonar pecados. En este caso el paralítico, ¿no? Gracias a la fe de los amigos de este paralítico, este fue sanado y este fue perdonado también. Tiene autoridad para resucitar la hija de Jairo. El Señor tiene autoridad. No nos olvidemos de este poder y esta autoridad para demostrar así de que nuestro Señor es Dios, nuestro Señor es Rey, nuestro Señor es soberano. Él estuvo
en el principio y Él está también en el fin. Él vive y vivirá eternamente. Y Él solo espera que tú creas en Él. Él solo espera que reconozcas que necesitas de Él. Él espera que te arrepientas, que dejes que Él tome el control de tu vida. En una oración: Señor, me arrepiento de mis pecados, te necesito como mi Salvador. Quiero que de ahora en adelante tú puedas vivir en mí, llena mi ser a través del Espíritu Santo. Gracias damos por este tiempo. Ha sido de mucha bendición poder compartir las evidencias del reino. Parte 1, parte 2 y parte 3. Vamos a finalizar orando y agradeciendo a Dios. Señor, damos gloria y honra a tu poder, a tu autoridad, que se manifiesta en la naturaleza ante las enfermedades. Usted puede echar demonios porque es Dios. Usted perdona pecados porque es Rey, porque es Dios majestuoso. Usted, Señor, transforma vidas. Tiene la autoridad y el poder para resucitar a los muertos. Gracias, Señor, porque confiamos y creemos en usted. Estamos convencidos de su poder. Usted nos ha rescatado, usted nos ha perdonado. Y nos queda solamente agradecerle, servirle con amor, con gozo. Guíenos, Señor, para seguir aprendiendo de su palabra, compartiendo de ella y viviendo de ella, por ella, para adorarlo a usted por los siglos de los siglos. Amén y amén.